Buenas noches. El viernes pasado el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el doctor Ronald Gamarra, declaró que para él era justa la indemnización de $30.000 a Lori Berenson y a su familia, y esto dijo debido a que el gobierno fujimorista procesó a Lori Berenson, así como a muchos otros terroristas, en una corte militar y no en una corte civil. Aquí hay que decir lo siguiente: es efectivamente cierto que los juicios en los tribunales militares o los juicios en los tribunales civiles pero sin rostro, pues en algunos casos no reunieron los estándares requeridos por la Convención de San José, la Convención de Derechos Humanos, todas las garantías de la defensa, por ejemplo. Sin embargo, en su momento, fueron un avance considerable en lo que se refiere precisamente al tema de los derechos humanos, porque hasta ese entonces, como recordamos, pues en la gran mayoría de los casos, los jueces civiles soltaban a los terroristas por temor, y estos regresaban y ejecutaban a sus captores. Y entonces, ¿cómo se resolvía el problema? Por la vía de la ejecución extrajudicial, algo absolutamente terrible, pero así era. Entonces, a partir del momento en que los terroristas capturados pudieron ser entregados a los tribunales militares o a tribunales civiles sin rostro, se hizo posible el juzgamiento de estos terroristas, y entonces disminuyeron drásticamente las ejecuciones extrajudiciales. De modo tal pues que fueron un avance notorio estos tribunales respecto de la misma situación de los derechos humanos, o en lo que se refiere a los derechos humanos. Entonces, venir después a decir que porque eso violaba una convención de derechos humanos, hay que darle $30.000 a Lori Berenson, pues es francamente no haber conocido o no haber vivido o no haber sufrido lo que nos pasó a nosotros, a todos los peruanos en ese momento. Bueno, el presidente de la República hoy día promulgó una ley que incorpora progresivamente a los órganos de control institucional a la Contraloría General de la República, una ley presentada por la propia Contraloría General, que va a hacer posible que progresivamente todos los órganos de control interno de los ministerios, de los organismos distintos que hay, pues vayan pasando a la Contraloría, es decir, dependan de la Contraloría presupuestalmente, es decir, sigan trabajando dentro de las instituciones, pero que ya no sean pagados por la institución, por el jefe de la institución, sino por la Contraloría. Esto es muy importante porque en la mayor parte de los casos lo que ocurre es que efectivamente el órgano de control interno, el jefe de control interno, por ejemplo, depende del ministro o depende del jefe de la institución o del alcalde o de quien fuese, y entonces pues le debe lealtad a quien le paga, a su jefe, y no a la Contraloría General de la República. Son contados los casos de los valientes que se atreven pues a tener una actitud absolutamente digamos impoluta en este asunto. De modo tal que esto va a ser un avance importante en la lucha contra la corrupción, sin duda. Es una ley importante. Ahora, el presidente ha enviado otro proyecto de ley para que la Contraloría, a su vez, dirija también el órgano de control dentro de las Fuerzas Armadas. Entendíamos que así debería ser dentro de esta misma ley. No sabemos por qué se necesitaría una nueva ley para eso. El Congreso y el Banco Central de Reserva. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a estar ahora con Lourdes Flores Nano, que ha presentado hoy día su plan de gobierno municipal. Nos va a hacer un resumen de ese plan en esta ocasión. Luego vamos a estar con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, que tiene unas críticas muy fuertes a la gestión actual en relación al tema del gas. Regresamos.